El tema que vamos a exponer hoy, a este sermón, yo le he titulado Un rey entre tus hermanos. Y alguno de ustedes podrá decir, pero estamos hablando de reyes, estamos hablando de gobernantes políticos cuando venimos y hablamos de los líderes de la iglesia, hablamos de los pastores de la iglesia. ¿Hace eso sentido? ¿Tiene eso que ver? ¿No estamos acaso confundiendo temas? Vamos a adentrarnos a ese concepto y vamos a adentrarnos al por qué nosotros leímos Deuteronomio 17 del 14 al 20, esta porción en la cual el Señor en su ley establece al rey, a un hombre que va a gobernar en medio de su pueblo. Pero antes que nada, debemos entender que la iglesia de Dios ha sido establecida por el Señor Jesucristo y ha sido establecida para ser gobernada también por ancianos, por obispos, por pastores. Y cuando pensamos en esta figura de un pastor, cuando pensamos en esta figura de un anciano, de alguien que gobierna la iglesia, inmediatamente nosotros, y sobre todo puede suceder todavía con más intensidad cuando nosotros hemos recibido una enseñanza sólida sobre la total depravación del hombre, sobre el pecado del hombre, del cual todos en Adán somos parte. Cualquiera podría decir, esto es algo que es delicado, decir que el Señor ha establecido hombres para que sean ellos quienes gobiernen la iglesia, para que sean ellos quienes la guíen espiritualmente, para que sean ellos quienes tomen decisiones delicadas. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia relacionarnos con tales figuras? ¿De qué manera nuestra relación con estas figuras pastorales de ancianos pueden promover la unidad y pueden glorificar a Dios? La respuesta corta, mis hermanos, pero que obviamente deja a qué deber, es que nuestra confianza o seguridad de quienes nos lideran o en quienes nos lideran no es solamente una confianza en el hombre, mi hermano, sino que es una confianza en Cristo. Es una confianza en aquel que estableció su iglesia y que nos dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Todos sabemos que hasta los mejores hombres caen. Es parte de lo que la Biblia nos muestra de pasta a pasta. Jeremías 17:5 dice que es maldito el hombre, y yo sé que usted ya sabe y hasta lo está cantando en su mente, que confía en el hombre. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos verdades? Cristo ha establecido su iglesia, Cristo le ha dotado a su iglesia de pastores, pero al mismo tiempo es maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra enseñanza bíblica respecto a este tema debe de abarcar ambas verdades y debe de traer una manera práctica de vivirla porque estamos precisamente aprendiendo sobre la vida de la iglesia. Para que nosotros podamos tener una mejor idea de que vaya a ser. Uno, dos. Uno, dos. Ahí se restableció. Ok, perfecto. Bueno, continuando, estorbo del enemigo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Para que nosotros, mis hermanos, podamos tener una buena idea de cómo lograr estas dos cosas que habíamos hablado,
Necesitamos primero que nada entender a la luz de las Escrituras quiénes son los pastores. Porque hasta este momento simplemente hemos dicho que estos son hombres con los cuales Dios ha dotado a su iglesia para que la puedan gobernar, para que puedan enseñar la palabra. Y usted ya sabe en líneas generales lo que hace un pastor. Si usted ha estado inmerso en la cultura evangélica desde hace años y si no, pues usted ya tiene una idea. Pero las escrituras nos muestran desde el Antiguo Testamento una imagen clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de pastores. Fíjense que las escrituras, haciendo un recorrido en el Antiguo Testamento, hablan directamente de esta figura del pastor de la siguiente manera. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, nosotros vemos a las tribus de Israel reconociendo a David como su rey. Ya bueno, algunos podrán decir, ok, va haciendo más sentido el texto al que nos llevó el pastor Carlos, hablando del rey. Segunda de Samuel 5:12, los leo yo, dice la palabra del Señor. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, este es el pueblo, dice, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. El pueblo diciéndole esto a David. Yo quiero que ustedes vean que este es un lenguaje de rebaño. David es quien guiaba al pueblo en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Y ahí aparece ya la palabra pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. David es entonces descrito, mis hermanos, como un pastor que guía al pueblo. Este es un reflejo de su rol, mis hermanos, como rey y líder designado por Dios en Israel. Él es quien guía a Israel en sus salidas y en sus entradas. Y sí, imagínese usted a un pastor de ovejas y luego llévese esa imagen y llévesela al pueblo de Dios. Y esto se vuelve más explícito, no quisiera decir metáfora ni analogía, porque es literal. Se vuelve más explícito en el Salmo 78, del 70 al 72. Fíjense lo que dice el Salmo 78, del 70 al 71, se lo leo yo. Escogió también a David su siervo, lo tomó entre los rediles de las ovejas. Y aquí está hablando el Salmo de ovejas, literales, animalito, ganado. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob. Y aquí Jacob se está refiriendo a Israel. Para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Podríamos hacer muchas cosas de esa doble expresión. En el hebreo esto es bien común, pero hay un pequeño cambio de sentido. Jacob su pueblo, Israel su heredad. Está hablando de cómo el Señor hace heredero a su pueblo en Cristo Jesús. Pero nos vamos a detener ahí porque no es el tema. Es una bonita adición. Isaías 44:28. Fíjese qué interesante este texto. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Yo quiero que usted vea que acá el término pastor es aplicado a un gobernante, a un emperador.
Ya con Ciro ni siquiera estamos hablando de meramente un rey, sino que hablamos de un emperador que no es israelita, es un emperador persa. Y Dios puede utilizar a este hombre para cumplir sus propósitos con su pueblo. Pero nuevamente, esta figura es la figura de un guía. ¿Qué hace Ciro? Yo creo que ya muchos de nosotros sabemos que Ciro es aquel que da el edicto para que el pueblo pueda volver y reconstruir Jerusalén y pueda reconstruir la casa del Señor. Y en ese sentido, Ciro se vuelve un tipo de Cristo. Él es un rey que edifica la casa del Señor. Ciro es llamado ungido del Señor también en Isaías, y eso es algo interesante. Entonces Ciro, este gobernante, es un pastor y es mostrado como tal en la Escritura. Jeremías 23 del 1 al 4, le voy a leer Jeremías 23:1 nada más. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Y acá se está refiriendo a los reyes y a los líderes de Judá que han fallado en su deber de proteger y guiar al pueblo. El contexto de Jeremías es un contexto previo al exilio. El juicio se acerca, Babilonia se acerca para destruir a Judá, para destruir a Jerusalén, para saquear el templo, para llevar cautivo al pueblo. Y los pastores han fallado. Los pastores han fallado y lo que se acerca es el juicio. El juicio para toda la nación. Yo quiero que cada uno de nosotros vaya viendo estos aspectos. Ya vamos a detenernos a explicar, pero yo quiero que usted vea esos aspectos. Ezequiel 34 del 1 al 10. Nosotros habíamos estudiado ya este texto en la serie pasada y habíamos hablado de cómo los pastores aparecen en Hebreos 13 como la respuesta a estos malos pastores de Ezequiel 34. Pero yo les voy a leer Ezequiel 34:2 nada más. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Y nuevamente los pastores acá en Ezequiel, mi hermano y mi hermana, son los gobernantes y los líderes religiosos, gobernantes políticos, líderes religiosos, que han actuado con total egoísmo, descuidando sus responsabilidades hacia el pueblo. Los pastores han olvidado al rebaño y es más, ni siquiera han perdonado al rebaño, se han aprovechado al punto de abusar del rebaño. Y esa es la situación descrita en Ezequiel. Zacarías 11 del 4 al 17, pero yo le voy a leer Zacarías 11:4. Así ha dicho el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas al matadero. Y en este pasaje los pastores representan nuevamente a los líderes corruptos de Israel que están llevando a las ovejas al matadero. Yo quiero que ustedes observen que el tema no se queda solamente en los pastores. Las ovejas siempre están sufriendo el mismo destino que sus pastores. Entonces, los pastores en el contexto de Zacarías son aquellos que están llevando a las ovejas al matadero. Dios señala su incapacidad para guiar al pueblo correctamente y anuncia juicio sobre ellos. Y Zacarías es quien es llamado a apacentar las ovejas. Bueno, esto es un llamado que si usted
le gusta hacer referencias bíblicas. Después Jesús se lo dice también a Pedro. Así que otro dato que le dejo ahí, bíblico. Y ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 10, versículo 11 al 14. Vamos a leer 11 y 14. Dice Juan 10, 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y luego dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Jesús se está presentando, mis hermanos, en este texto como el buen pastor de Israel, en un fuerte contraste con los pastores malvados de Israel que nosotros hemos venido viendo en la profecía, en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías. La respuesta de la profecía de Zacarías, quien debía de apacentar a las verdaderas ovejas de Israel, es este buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Y un buen pastor que tal cual veníamos acá sutilmente, y la escritura venía sutilmente señalando, un buen pastor que tiene un vínculo con sus ovejas. Por ende, mis hermanos, la relación pastor-ovejas es crucial porque unas ovejas que siguen y reconocen y tienen un vínculo con un mal pastor van al matadero. Así de delicado es esto. Normalmente el tema se toca en la dirección opuesta, enfocados en los pastores, en los líderes. Pero si nos enfocamos en la congregación, una congregación que tiene intimidad con los pastores malvados de Israel, es una congregación, es un rebaño que merece el juicio al que lo llevan sus pastores. Pero es Cristo quien es el buen pastor. Y como buen pastor, Él da su vida por las ovejas. En contraste con aquellos pastores malvados de Ezequiel 34 que se pastoreaban así solos. En total egoísmo, contrario a la entrega total de su vida de Cristo el buen pastor. Y Cristo el buen pastor conoce a sus ovejas, pero también sus ovejas le conocen. Es decir, hay un vínculo entre el pueblo de Dios y el buen pastor, lo cual nos hace pensar, mis hermanos, que los pastores verdaderos de la iglesia de Dios tienen un vínculo también con la verdadera iglesia de Cristo. Y un pastor falso va a entablar también un vínculo con un falso pueblo. Y yo sé que eso puede sonar muy, pero muy retador para aquel que solamente se congrega, que no está ejerciendo un rol de liderazgo en la iglesia. Normalmente nos gusta trasladar la responsabilidad a aquel que está en el puesto de liderazgo, que está en el ancianato, que está en el pastorado. Pero lo cierto es que hay un vínculo y tal cual lo veíamos en Deuteronomio 17, el que gobierna en medio del pueblo es uno entre sus hermanos. La pregunta es, ¿cuál es la comunión que hay entre este pueblo y este pastor? Por ende, lo que hemos aprendido en las escrituras, en términos sencillos, es que los pastores son presentados como aquellos que gobiernan sobre el pueblo de Dios. Literalmente como el rey David para Israel. Los pastores
son aquellos que deben dirigir al pueblo. Los pastores son aquellos que deben gobernar los asuntos del pueblo, deben de tomar decisiones. Y esto nos hace llegar a una implicación muy importante. Y es que los pastores de la iglesia, mis hermanos, deben entonces, si hemos dicho que son los gobernantes de la iglesia, que son el equivalente del rey del pueblo, y esto suena difícil decirlo, pero ya vamos a entrar a lo interesante de esto. Los pastores de la iglesia deben de ser obedecidos. Y esto es difícil decirlo desde un púlpito, hermano. Porque cualquiera podría decir, el pastor Carlos está pidiendo obediencia ciega, está pidiendo que se le obedezca a él. En un sentido sí, pero en un sentido esto es muchísimo más profundo, mi hermano. Los pastores de la iglesia deben de ser obedecidos, mis hermanos. Yo quiero que volvamos a Deuteronomio 17, versículo 14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17, 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ahí está cortada la idea, pero quiero que nos quedemos ahí porque quiero que entendamos el tema de la obediencia necesaria del pueblo al pastor y a los pastores. Primero que nada, esto se da en el contexto de haber entrado a la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos da. Y entrar a la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos da, nos recuerda de aquella enseñanza que nosotros veíamos acerca de la iglesia local. ¿Se acuerda que era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la ley de Dios, bajo el gobierno de Dios? ¿Se da cuenta por qué es importante venir los jueves? No me voy a detener a explicar eso, si no, no termino hoy. Pero acá la figura es que el pueblo ha entrado a la tierra. Para ponerle otro ejemplo muy bueno bíblico. Cuando Israel cruza el Jordán, está entrando a la tierra prometida. Y luego históricamente viene un rey, viene el reino. Viene un periodo de los jueces y luego viene un rey. Y no es en vano que cuando Juan el Bautista se va y comienza a bautizar y comienza a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde lo hace? Lo hace en la entrada de la tierra prometida, en el Jordán. Y cuando usted, mi hermano, se bautiza, usted viene y se vuelve miembro de una iglesia local y en un sentido muy práctico, usted ingresa a la tierra prometida. Obviamente todavía no en gloria, todavía no la promesa final que vamos a experimentar en la eternidad cuando habitemos por siempre con el Señor. Pero usted entra a la tierra prometida, usted viene al reino de Dios. Y cuando eso sucede, el pueblo dice, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ahora bien, yo sé que esto que acabo de leer, por la historia que ya conocemos, bíblica, lo que la conocemos, si no, pues la vamos a leer más adelante, puede tener una mala connotación. Cualquiera podría decir, el pueblo está diciendo que quiere poner un rey por encima suyo como todas las naciones que le rodean. Eso tiene que estar mal.
Eso tiene que estar mal. El pueblo está pidiendo un rey cuando su rey es el Señor. Lo cierto, mi hermano, es que el texto en Deuteronomio 17 en ningún momento presenta esta petición del pueblo negativamente, sino que es presentado como algo aprobado por el Señor. Es decir, el pueblo de Dios que habita en el lugar de Dios, bajo la ley de Dios y bajo el gobierno de Dios, debe de pedir sobre sí pastores. Debe pedir sobre sí una autoridad que le gobierne y lo debe de hacer porque el deseo es obedecerla. Obedecer tal autoridad. Y yo sé que esto es chocante porque muchas veces esto para nosotros nos trae recuerdo de malos pastores que han abusado de nosotros. Así que no proyecte en este servidor esos recuerdos, hermano. Yo también soy pecador, ¿verdad? Yo le puedo fallar, pero si algo le puedo decir es un lobo rapaz no soy, hermano. Al menos mientras el Señor tenga misericordia de mí. Pero yo sé que esto nos recuerda a esas experiencias. Entonces es un tema delicado, para que se dé cuenta lo delicado que es este tema. Esta es una petición piadosa del pueblo. El pueblo de Dios pide a este rey y el objetivo es que lo obedezca. Hebreos 13:17, que es como les digo la respuesta a los malos pastores de Israel. Ahora en Hebreos 13 aparecen los buenos pastores, los que en Cristo le han sido dados al pueblo. Fíjense lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Mis hermanos, vemos nosotros la enseñanza en Hebreos de la obediencia a los pastores y la sujeción a ellos. Pero la característica de estos pastores que deben de ser obedecidos es que ellos aman a sus ovejas. Es que estos pastores velan por sus almas. ¿Sabe cómo? Como quienes han de dar cuenta, porque entienden la responsabilidad que les ha sido dada. Ahora, el pueblo tiene un rol muy fuerte acá. Y esto debe de ser un llamado para cada uno de nosotros dentro de la iglesia de Cristo. Usted debe de permitir que los pastores velen por sus almas, que los pastores le gobiernen con alegría y no quejándose. Si usted no permite ser gobernado, si usted no se sujeta a sus pastores, hablando de los pastores que son la dádiva de Dios en Cristo, mi hermano, usted no recibe el provecho de Dios para su pueblo. Termina diciendo, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando el autor de Hebreos dice, permítanles que lo hagan, lo que se está evocando es aquel versículo 14. Cuando habites en la tierra y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. La expresión acá entonces es un permitir ser gobernado por un hombre que ha sido puesto por Dios. Mi hermano, estos pastores, se sobreentiende, deberían de ser siempre hombres calificados. Y fíjense lo que dice el versículo 15 al 17, ahí mismo en Deuteronomio.
Después de esa afirmación polémica que hace el pueblo dice, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Fíjense lo que dice el 15. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. El pueblo va a poner, ¿a quién? Al rey que el Señor, su Dios, escoja. Esto implica que debe de ser un pueblo que conoce al Señor, que conoce su palabra. Un pueblo insensato va a poner un mecapalero, hermano. Así de sencillo. No va a saber quién ha escogido. ¿Cómo va a venir un pueblo indocto en la palabra, un pueblo que no ora, un pueblo que no teme al Señor y establecer un buen rey? ¿Acaso puede un palo de mango dar naranjas? No. Entonces, Deuteronomio 17 del 14 al 20 presupone un pueblo que tiene una comunión correcta con Dios. Por eso Dios dice, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Aquí la pregunta que tiene que venir a nosotros es, ¿los pastores que tenemos están ahí porque nosotros estamos en comunión con Dios o nosotros andamos más perdidos que a saber qué y por eso tenemos pastores en juicio en contra de nosotros? Pero un pueblo en comunión con Dios, un pueblo que ama al Señor, va a poner al rey que el Señor su Dios escoja. Dice, a uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Mi hermano, usted está viendo las calificaciones pastorales desde antes de las epístolas paulinas. Si alguien cree que Pablo fue el que se vino a inventar eso, no. Acá usted está viendo cuáles deben de ser las calificaciones del pastor de Israel. Primero que nada, debe de ser alguien escogido por el Señor. Debe de ser un hermano. Debe de ser alguien que es parte del pueblo de Dios y que conoce a Dios. No puede ser un extranjero. Y lamentablemente, mis hermanos, muchas iglesias hoy en día están siendo gobernadas por un extranjero, por alguien que no teme al Señor. Y las consecuencias son notorias en medio del pueblo de Dios. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, para que lo veamos en términos del Nuevo Testamento y del ministerio pastoral en el contexto de la iglesia. No vamos a adentrarnos a este texto porque no terminamos, pero mira lo que dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La palabra de Dios nos dice claramente que los pastores deben de ser hombres irreprochables, deben de ser hombres que saben gobernar su casa. No deben de ser neófitos, deben de ser hombres que pueden manejar la palabra de verdad y enseñarla.
La palabra de Dios es clara sobre quiénes deberían los hijos de Dios, el pueblo de Dios, elegir como sus pastores. La autoridad, mi hermano, de un pastor que va a ser obedecido se deriva de Jesucristo. El versículo 18 de Levítico 17 nos dice: y cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Sabe qué hace un pastor verdadero, un pastor puesto por Dios? Lo primero que va a hacer es tener en cuenta en todo cuanto hace lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios enseña y dice es nada más y nada menos que a Jesucristo. Es decir, un verdadero pastor establecido por Dios va a ser alguien que enseña a Jesucristo, que vive a Jesucristo, que predica a Jesucristo, que imita a Jesucristo en todo cuanto Él hace. Es decir, el tomar su trono va a ser igual a tener la palabra de Dios en su corazón. Ambas cosas le son inseparables. Un pastor que no toma la palabra de Dios para meditar en ella, para que ésta permee su corazón, para que ésta transforme su vida, para que ésta le haga como Dios. Un pastor que no tiene estas características no es un pastor apto para la iglesia. Y no es un pastor, mi hermano, cuya autoridad deriva de Jesucristo. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, es un texto interesante al respecto. Dice la palabra de Dios: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, otras traducciones dicen el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Mis hermanos, estos pastores lo hacen con un corazón sincero y lo hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos entienden que su rol, su pastorado, proviene de Cristo Jesús, quien es el pastor supremo, el príncipe de los pastores. Y por eso ellos son ejemplo del rebaño en sus vidas. Son ejemplo a través de ese conocimiento de la palabra que debe de tener el que gobierna al pueblo de Dios. Inmediatamente alguien recibe el ministerio del pastorado, esta persona debe de ya entender, tener metido en su cabeza que, al igual que lo que nos dice Deuteronomio 17:18, debe de tener una copia de la ley, debe de ser alguien que vive de acuerdo a la palabra del Señor, mi hermano. Los pastores, mi hermano, que deben de ser obedecidos, tienen también la responsabilidad de enseñar y proteger la sana doctrina. Y mi hermano, para tal fin, los miembros de la iglesia deben de respetar y obedecer sus instrucciones. Es decir, la obediencia de la iglesia también va relacionada con la protección que tiene como rol suyo el pastor de la sana doctrina. Los pastores tienen la obligación de defender
la doctrina y la práctica eclesiástica y hacerlo de una manera que honre al Señor de acuerdo a lo que enseña nada más y nada menos que la Escritura, mi hermano. Levítico 17:19 nos dice. Voy a leer desde el 18. Dice: y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Es decir, mi hermano, un pastor conforme al corazón del Señor, un pastor elegido por Dios a través del pueblo, es un pastor que va a tener la palabra consigo para aprender a temer al Señor su Dios. Y va a ser alguien que va a observar cuidadosamente todo lo que la Escritura enseña, todos sus estatutos. Va a ser alguien celoso de la palabra, mi hermano. No es posible que haya pastores que enseñen la verdad y que protejan la sana doctrina si ellos no son diligentes en observar cuidadosamente todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos. Es imposible. Primera de Timoteo 5:17 nos dice: los ancianos que gobiernan bien. Yo quiero que le ponga ojo a eso, porque hemos estado haciendo énfasis en el rol de gobierno del pastor. Y esa es otra cosa que se me había pasado a decir. Muchas veces la idea que tenemos es que el pastor es un predicador, es alguien a quien le oímos un sermón y nos vamos. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario y aquí lo estamos encontrando de una manera bien literal. Primera Timoteo 5:17, Pablo le dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Pero entiéndase, mi hermano, que acá el gobierno se refiere a esta capacidad de dirigir al pueblo, de tomar decisiones piadosas y de vivir de una manera en la cual son ejemplo de piedad para el pueblo. El pueblo es bien gobernado cuando sus pastores viven de una manera digna de imitar. Ese es el buen gobierno. Un pastor que vive como Cristo, un pastor que no vive una vida de pecado, que no vive una doble vida, que no vive en inmoralidad, que no vive en mentira, que no es un estafador, sino que es un ejemplo en todas estas áreas. Es alguien que gobierna bien. Lo hace en la palabra, no solamente enseñada, que es importante, pero sobre todo modelada, mi hermano, vivida, mostrada, de tal manera que el pueblo pueda seguir un ejemplo, porque el concepto del pastor no es casualidad, que como veíamos ahí en el Salmo 78, el Señor saca a David de ser pastor de ovejas y luego pastorea al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace el pastor es que va llevando a las ovejas y lleva su vara y lleva su cayado y la lleva a delicados pastos para descansar, y la lleva a tomar agua y las va guiando, y las ovejas, para que puedan de verdad sobrevivir, necesitan tener un pastor que sabe por dónde anda caminando y que ellas puedan seguirle y que sea ejemplo. Y ahí estamos hablando del pastor de unas ovejas. No se diga de alguien que gobierna, debe de ser alguien que puede ser seguido. Y fíjense lo que dice la segunda parte de este texto: principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, se presupone que un pastor gobierna bien.
Y gobernar bien tiene que ver con un ejemplo de vida. Tiene que ver con ser uno en medio de sus hermanos. Tiene que ver con no ser un extranjero, en el sentido de no ser alguien que desconoce al Señor de Israel, que desconoce al Señor del pueblo de Dios. Y un rol importante, mi hermano, aparte de gobernar bien, es trabajar en la predicación y en la enseñanza. Y esta predicación y esta enseñanza ayuda a que el pueblo de Dios sea santificado y sea también protegido de las enseñanzas y las acechanzas del maligno. Tito 1:9, también hablando de las calificaciones del pastor, nos dice que el pastor debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea también capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es decir, mi hermano, debe de ser alguien que aparte de retener la palabra fiel conforme a la enseñanza, puede exhortar con sana doctrina y puede refutar a los que contradicen, y lo hace de esta manera porque aparte de tener la palabra de verdad, tiene todo un ejemplo que le respalda. Y entonces, mi hermano, la sana doctrina es protegida. La sana doctrina es protegida a través de la palabra y es protegida a través de la piedad, que es conforme a la verdad. Mis hermanos, la sumisión a los pastores fomenta la unidad y el orden de la iglesia. Y eso es algo muy importante. Cuando hay una sumisión a pastores como los que acabamos de mencionar, que han sido establecidos por Dios, que siguen el ejemplo del Señor, que tienen su autoridad como dada o como derivada de Jesucristo, que enseñan y protegen la sana doctrina, que son ejemplo en medio de la iglesia. Entonces, la sumisión a estos pastores va a fomentar la unidad y el orden. El versículo 20 de Deuteronomio 17 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando hay un pastor que tiene la palabra de Dios de su lado, que vive en la palabra de Dios, que la enseña con la autoridad de que la vive, este es un pastor que va a ser llamado constantemente a la humildad para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Y sus hermanos van a poder buscar la unidad con él. Van a poder ser sumisos a él voluntariamente. No hay ningún tipo de altivez en su corazón, porque este es un hombre que no se desvía del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto hará que el Señor prolongue sus días en su reino. Cuando hay un pastor con esas características, el pueblo puede venir seguro en su misión, porque tal cual
presentado el texto en Deuteronomio 17, este rey o este pastor del pueblo es presentado como un hermano de ellos y no como un superior y no como alguien que les ve hacia abajo. Primera de Pedro 5, versículo 5, nos dice Pedro: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los jóvenes son llamados acá por Pedro a sujetarse a los mayores. Y esto, mi hermano, se deriva de que todo el pueblo se ha revestido de humildad en su trato mutuo. Eso implica que los mayores no ven con altivez a los jóvenes. Esto implica que los pastores no ven con desprecio a las ovejas. ¿Por qué? Porque todos en Cristo deben revestirse de humildad en su trato mutuo. Dios resiste a los soberbios. Entiéndase esto, mi hermano, que Dios resiste a los soberbios de entre los pastores que gobiernan a la iglesia, pero Dios también le resiste a usted, aunque no sea pastor, si usted es un soberbio. Parte de usted sujetarse a los pastores de la iglesia requiere o pasa más bien por el hecho de que usted no sea un soberbio. Si usted es soberbio, usted es resistido por Dios, mi hermano. Y por eso es que el autor de Hebreos dice: si ustedes no obedecen con gozo a los pastores, esto no va a ser provechoso para ustedes. Porque la soberbia lo va a llevar a usted a experimentar una separación de Dios mismo. Pero Dios, mi hermano, da gracia a los humildes. Mi hermano, esta sumisión tiene el objetivo de que haya un orden. Vemos a Pedro hablando de los más jóvenes sujetarse a los mayores, porque evidentemente los mayores, mi hermano, son aquellos que tienen más experiencia, tienen más conocimiento y pueden guiar a los jóvenes. No se trata de que los mayores tienen más valor que los más jóvenes. En Cristo tienen el mismo valor. Sin embargo, hay un orden que es importante. Cuando el autor de Hebreos manda a obedecer a los pastores, no lo hace porque los pastores sean superiores, sino que lo hace porque esto de entre los hermanos que han sido designados como pastores están ahí por una razón. Y Dios quiere que haya un orden en la iglesia. Una iglesia donde de pronto todo se vuelve, todos los hermanos opinemos, hagamos aquí una democracia de absolutamente todas las decisiones que tomamos en la iglesia. Es una iglesia ingobernable, mi hermano. Y el Señor le manda a usted a confiar en Él, de que Él le ha dado a un pastor que es como Cristo y le ha dado a pastores que son como Cristo. Y que por eso usted puede descansar en Cristo, no en su pastor humano, sino en Cristo, que Él está haciendo su obra por medio de ellos. Y entonces nos revestimos de humildad y empieza a haber orden en la iglesia y la iglesia puede avanzar. ¿Por qué? Porque todos nos hemos revestido de humildad. Cuando hay un desacuerdo, yo sospecho de mí mismo.
sin descartar que el otro se pudo haber equivocado, pero inmediatamente yo no digo, yo soy el que absolutamente tengo la verdad, sino que yo revestido de humildad, yo sé que puedo ser yo quien esté equivocado en una opinión de cómo se está gobernando la iglesia, de lo que se está haciendo en la iglesia, yo me revisto de humildad y yo no soy entonces resistido por el Señor. Y revestido de humildad el Señor me puede utilizar para exhortar también a los mismos pastores, para ser ejemplo para ellos, quienes a su vez también son llamados a estar revestidos de humildad. Chequéenos en eso, hermano. Si nosotros cuando usted nos exhorta sobre algo, inmediatamente cambiamos la cara, nos enojamos, bueno, mire, eso nos va a pasar, ¿verdad? Pero si ya después de un tiempo ya no reaccionamos, mira, antes de irse con el hacha contra nosotros, tal como lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 18, si mal no lo recuerdo, vaya y ore, oren por nosotros. Porque tal cual dice el autor de Hebreos, nosotros pensamos que estamos actuando de la mejor conciencia posible. Clame por nosotros, porque el Señor nos dirija y para que nosotros seamos humildes, porque el Señor resiste a los soberbios. Y lo menos que usted quiere como iglesia de Cristo es que el Señor resista a su pastor, del que usted debería estar aprendiendo. Pero tampoco quiere ser usted el soberbio a quien el Señor resiste por no sujetarse y someterse a la autoridad que es puesta por Dios en los pastores. Entonces es un tema muy delicado, mi hermano, porque más que confiar en hombres es confiar en el Señor. Si estamos en una iglesia bíblica, si estamos en una iglesia en la cual se predica la palabra de verdad, y si confiamos que los pastores que están en el rol del pastorado son creyentes genuinos que modelan aquellas calificaciones que se pide de ellos en la palabra, entonces lo que me queda a mí es descansar en el Señor, en medio de aquellas que podemos considerar son sus faltas, de aquellas que podemos considerar son sus errores, son incluso sus pecados, no la práctica del pecado, obviamente, hermano. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan que el que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo. Pero usted confía en el Señor, aún en medio de que usted sabe de que estos hombres que el Señor ha puesto y los ha puesto para que usted se someta a ellos, se sujete a ellos, aún cuando pecan, el Señor está obrando en medio de ellos. Quiero ser bien claro, cuando pecan, no cuando practican el pecado como el diablo. Son dos cosas bien diferentes. Somos pecadores. Yo soy pecador, mi hermano. Ya lo digo, si no fuera pecador, entonces no califico para el evangelio y estaría en serios problemas. Esta sumisión, mi hermano, que usted tiene hacia los pastores es un reflejo en los miembros, en las ovejas, del carácter de Cristo. Filipenses 2 del 5 al 11, yo se lo voy a leer rapidito. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nosotros somos llamados a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la única manera en la cual nosotros nos identificamos con Cristo en su humillación y Él nos identifica a nosotros delante del Padre en su exaltación.
Gloria a Dios por eso. La obra del Espíritu en medio de los creyentes es mostrada cuando nosotros somos como Cristo y tenemos esa actitud que hubo también en Cristo. Si Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, mi hermano, usted puede sujetarse a sus pastores y a sus líderes en la iglesia. Los pastores también, mi hermano, al ejercer su liderazgo con humildad y con un espíritu de servicio, modelan esta actitud. No solamente se trata de la oveja, el pastor también modela este sentir. Y quiero que nos vayamos a 1 de Pedro 5, del 2 al 3. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 5, del 2 al 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y esa última frase, demostrando ser ejemplo del rebaño, mi hermano, para el pastor que ha sido establecido por Dios, debe de siempre significar ser ejemplo en aquello que Cristo es ejemplo para su pueblo. Y eso significa, mi hermano, Cristo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis hermanos, los pastores tienen la obligación de vivir bajo ese mismo estándar, de negarse a sí mismos, de tener en sí ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de no sentirse señores del rebaño, sino de servirles, de velar por ellos, con un sincero deseo, demostrando ser ejemplos del rebaño. Y mis hermanos, eso debe de también conectar con la responsabilidad de cada uno de nosotros, los miembros. Cuando usted ve a su pastor siendo un ejemplo del rebaño, usted también debe de preocuparse por él y usted también debe de aliviar su carga. Muchas veces en la iglesia se dan relaciones tóxicas que a veces los pastores mismos propiciamos. Queremos nosotros mostrarnos como Superman, ¿verdad? Como el que tiene la capacidad, como el que tiene todo la sartén por el mango. Y yo me las puedo de todas. Sea lo que sea, el problema que usted tenga, hermano, yo le voy a ayudar. Yo ahí voy a estar en cualquier situación. Contra viento y marea, enfermo, en cualquier circunstancia, yo voy a poner el pecho. Y romantizamos esa idea. Y no estoy diciendo que esté mal, porque de hecho es la enseñanza bíblica en algún sentido, pero en el sentido sano de aquello que el Espíritu nos da como iglesia. Pero cuando esto se vuelve, lejos de ser un ejercicio de humildad los unos con los otros y de amor en unidad los unos con los otros, esto se puede volver muy fácilmente, mi hermano, un abuso de parte de las ovejas de su pastor. Es difícil decirlo parado en este lugar, pero es parte de la enseñanza.
Ellos deben demostrar ser ejemplo para el rebaño, pero el rebaño también debe de seguir este ejemplo y no traer a desesperación y a destrucción a sus pastores. Mi hermano, usted como miembro del rebaño debe de cuidar de sus pastores. Aun cuando usted sufre, debe de preguntarse cómo le está pasando a su pastor. Mi hermano, porque estas personas Dios las ha puesto a dirigir la iglesia y usted se ha puesto a pensar lo delicado que es si sus pastores están muertos ya, cansados. ¿Usted se ha detenido a pensar lo delicado que es que sus pastores estén desanimados? ¿Usted se ha detenido a pensar lo delicado que es que sus pastores piensan que usted piensa siempre lo peor de ellos y no con argumentos bíblicos, sino con puros juicios de la carne? Ojo, vamos a hacer esta aclaración. Mi hermano, unas ovejas que no cuidan a sus buenos pastores están prontos a verles desanimados, destruidos, y al final terminarán, como nos decía en Zacarías la palabra de Dios, como ovejas que van al matadero. Cuando hay una verdadera unidad y orden en la iglesia, mi hermano, los pastores son ejemplo para las ovejas y las ovejas también llenan de ánimo a sus pastores. Los pastores gobiernan, lo hacen en amor, lo hacen velando por las ovejas, lo hacen de una manera diligente y las ovejas en amor, en sumisión, siendo como Cristo, obedecen y lo hacen confiando en el Señor. Y esto hace que haya un vínculo de amor que hace que la iglesia funcione, mi hermano. Y de aquello que nos preocupa, nos ocupamos en la palabra, nos ocupamos en oración. No me voy a meter yo al tema que ya el pastor René estuvo platicando de acuerdo de los desacuerdos y cómo manejarlo bíblicamente. Usted puede revisar esa serie. Pero cuando hay este tipo de unidad y hay una relación de unidad con los pastores, comienza a haber una simpatía de parte del miembro hacia su pastor, una valoración del hecho de que este pastor ha sido puesto por Dios. Y que mi rol como miembro es también sostenerle, que mi rol como miembro es también apoyarle, animarle, orar por él, exhortarle en amor, porque los pastores están haciendo algo tan delicado como guiar la iglesia de Cristo. Mi hermano, esto es tan esencial que comprueba si somos o no la verdadera iglesia de Dios. Si somos una iglesia de pastores sin autoridad y de miembros rebeldes, lo que estamos mostrando es no ser la verdadera iglesia de Dios. Estamos mostrando un fruto y no es el fruto del Espíritu. Y esto es delicado. Los miembros, cuando obedecen, mi hermano, contribuyen a la unidad y al orden dentro del cuerpo de Cristo. Y con esto vamos a terminar. Primera de Corintios 12 del 25 al 27. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él.
Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Mis hermanos, en la cultura evangélica individualista en la cual hemos vivido por años, estos son conceptos difíciles de entender, porque solemos pensar de manera individualista. Aquel es el que está sufriendo. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Ahí déjalo. Y que vea qué hace. Por dundo. Son frases que se oyen muy frecuentemente. Por necio. Yo ya le dije. Pero ahí vea qué hace. No es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor nos ha enseñado a exhortarnos los unos a los otros. A que nosotros tengamos el mismo cuidado los unos por los otros. El mismo cuidado. No solo es los pastores cuidando a las ovejas y después las ovejas se van y ahí hacen lo que quieren en la semana. ¿Quién me cuida a mí, mi hermano? ¿Quién cuida al pastor Jonathan? ¿Quién cuida al pastor Marcelo? ¿Quién nos cuida? Nos cuida el Señor, allá lo dijeron, pero nos cuida a través de el resto del cuerpo, de las ovejas. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esto está en la Escritura. ¿Usted afirma como verdad la Escritura, hermano? Yo espero que sí. Entonces, si usted afirma como verdad la Escritura, si usted ve un miembro sufriendo y usted no sufre, algo anda mal, algo no anda bien. Si usted ve a otro miembro del cuerpo que se regocija y usted se enoja y usted se llena de envidia, oye, ¿sabes por qué? Pues sí, ¿verdad? Tiene cuello, saber que murmura en contra del otro. Algo anda mal, mi hermano. La unidad a la cual somos llamados es así de seria. No hay tal cosa como un cuerpo, mi hermano, en el cual el dedo se duele el dedo y viene y se mete en el ojo porque dice la cabeza es mala y no me gobernó bien y me metió y me machuqué. Entonces voy puyo al ojo. ¿Ve eso usted con alguna lógica? Cuando usted se mete un martillazo, después se mete un puño en el ojo. ¿Verdad que no? No ser que sea masoquista. En el cuerpo, el lugar donde el dolor aparece es el lugar donde es convocado el resto de los miembros. ¿Sí o no? Se levanta usted a medianoche y se pega el dedo chiquito, van las dos manos de inmediato. Toda su expresión corporal le facilita a sus manos llegar al dedo chiquito para sobarlo, ¿sí o no? Es una operación inmediata de todo el cuerpo, todo se ve involucrado. Y eso involucra miembros y pastores. Y es por ese motivo, mi hermano, que la palabra de Dios nos muestra al rey que ha de gobernar sobre el pueblo de Dios como uno en medio de sus hermanos. Mis hermanos, por la gracia del Señor, Deuteronomio 17, del 14 al 20, no está hablando principalmente de nosotros los pastores humanos, no está hablando ciertamente del rey David, no está hablando de los reyes que después vemos que todos cayeron en pecado de Israel. Y no está hablando de los pastores que después vemos que los profetas nos dicen que se desviaron y que se apacentaban a sí mismos. La buena noticia, mi hermano, es que Deuteronomio 17, del 14 al 20, nos habla del verdadero Rey y Señor, que es Cristo. Y Él es uno de en medio de sus hermanos. Y nosotros estamos en Él. Y nosotros habitamos
confiados bajo su gobierno. Nosotros, mi hermano, somos instruidos por Él. No somos abusados por Él, sino que somos cuidados por Él. Y Él le ha dado a su iglesia, a otros, para que sean como Él y la gobiernen. El no aceptar esa dádiva, mi hermano, es rebelarse al Señor. Y también para nosotros los pastores, el no aceptar el reto de ser como Cristo es rebelarnos al Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a obedecer su palabra. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.